Este joven nunca olvidará la noche que pasó en la tumba de un espíritu. Mis amigos y yo solíamos escabullirnos en lugares antiguos y que estaban supuestamente malditos. Tras explorar montones de esos sitios, decidimos ir a la primera iglesia presbiteriana de Edisto. Según los habitantes de los alrededores, una niña llamada Julia Legar fue enterrada en el mausoleo que se encuentra al lado de aquella catedral. Al principio todo esto nos pareció demasiado interesante. Sin embargo, la gente nos relataba una y otra vez que allí se escuchaban gritos sobrenaturales, pero nunca habían investigado su origen. Cuando le preguntamos nuevamente a los lugareños, nos dijeron que también las personas que se encontraban en ese mausoleo quedaban malditas por el resto de su vida. Esa información final fue lo que nos empujó a darle una visita a la iglesia. Sin pensarlo mucho más, nos dirigimos hacia allí para comprobar la veracidad de esos sucesos. Para empezar, decidimos investigar en el mausoleo que, para nuestra sorpresa, se encontraba abierto. En ese momento hicimos piedra, papel o tijeras para determinar quién sería el primero en entrar. Desafortunadamente, fui quien perdió el juego. Luego de tomar valor, entré al interior del mausoleo, pero cuando hice esto, sentí la puerta cerrarse detrás de mí. Al principio pensé que era una broma pesada de mis amigos. Sin embargo, el correr de los minutos me hizo pensar que las cosas no eran así. Asustado por la posibilidad de quedarme atrapado, empecé a golpear la puerta, pero esta no se movía por nada. Resignado por esto, me senté en el piso y esperé la llegada de la mañana. De repente, pude escuchar algunos rasguños. Eran débiles al inicio, estaba seguro de que era mi imaginación, pero se fueron haciendo cada vez más fuertes a medida que el tiempo pasaba. Inmediatamente me tapé los oídos para ignorar ese ruido desagradable. Sin embargo, cuando hice esto, un fuerte llanto resonó en el mausoleo. A pesar de que al principio sentí miedo, aquel sufrimiento fueron inundando mi corazón, provocándome pena y dolor poco a poco. Inexplicablemente, empecé a disculparme en voz alta por todo lo que estaba ocurriendo. Aquel llanto siguió durante un tiempo, mientras que yo me quedé dormido en algún momento, lo que sentí como un regalo piadoso del destino. Tras varias horas, desperté repentinamente. Al abrir los ojos sentí una leve molestia en el rostro. Sin embargo, esta sensación fue borrada de mi mente cuando me percaté de que aún estaba dentro del mausoleo. En ese preciso momento, la puerta de aquella estructura se abrió violentamente. Una luz brillante llenó mis ojos, siendo ese el hecho que me dio a entender que había amanecido. Sin perder ni un solo segundo, salí al exterior para buscar a mis amigos. A pesar de que los llamé varias veces, no podía encontrarlos. Aún así, no perdí las esperanzas y continué buscando. Luego de rodear la iglesia, me topé con un pequeño templo que se encontraba abierto. Entré allí con algo de nerviosismo, con la esperanza de que mis amigos aparecieran mágicamente. Tras unos cuantos minutos, lo vi atravesar la puerta de la entrada. Al principio no se dieron cuenta de mi presencia, pero cuando me vieron, pude notar que sus caras no tenían una genuina expresión de felicidad, sino que era algo más parecido a la sorpresa o miedo. Pensando que me habían abandonado, me acerqué y empecé a increparlos, aunque luego me calmé y les conté todo lo que me había ocurrido en la noche. Sin discutirlo demasiado, decidimos que era tiempo de volver a casa. Salimos del templo y nos fuimos al auto. Fue allí cuando uno de mis compañeros finalmente decidió hablarme. Perdón por lo de anoche. No te lo pudimos decir hasta ahora porque quedamos muy impresionados al ver tu cara. En ese momento me sentí sumamente extrañado. Rápidamente extendí la mano y ajusté el espejo retrovisor del auto. Con gran horror, pude ver que tenía marcas rojas en la cara. Al mismo tiempo, mi mente recordó la molestia que había sentido al despertarme. Cuando relacioné los dos hechos, se me helaron los huesos, sabiendo que perturbadoras marcas habían sido hechas por algo mientras dormía indefenso en aquel mausoleo. Jamás pensaron que este anciano escondía una fuerza tan aterradora. La semana pasada me encontraba trabajando en el horario nocturno del museo local junto a un compañero.
Nuestro puesto estaba ubicado frente a la galería de vidrio, la cual estuvo abierta durante toda la semana. Durante aquel entonces, grandes grupos de personas llegaron al museo para ver las piezas que había en exposición. Luego de que los visitantes abandonaran la galería en la última noche, mi compañero y yo vimos a un extraño anciano, el cual se acercó a nosotros. No podíamos distinguir si estaba llorando o riendo, pero veíamos cómo su labio inferior temblaba y sus ojos estaban rojos e hinchados. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca de nosotros, aquel anciano nos dijo con voz temblorosa y fragmentada: «Creo que hoy romperé algo». Luego de repetir esa línea varias veces, redujo el ritmo de sus pasos. Al mismo tiempo traté de decirle que la galería estaba a punto de cerrar y que no tendría tiempo para apreciar las piezas. Sin embargo, él ignoró todas y cada una de mis palabras. De repente, entre sollozos, empezó a repetir la misma y triste frase con la que había llegado y caminó hacia la entrada de la galería. Miré a mi compañero de trabajo y él simplemente se encogió de hombros. Sin poder hacer nada, vi cómo el anciano se adentraba en la exhibición. Después de unos 5 minutos, mi colega me dijo que iría a ver el hombre. Y es que él era el último invitado del lugar y ambos nos preocupaba un poco si aquel sujeto pensaba hacer algo sospechoso dentro de la galería. Sin perder el tiempo, mi colega se metió en la exhibición, dejándome en completa soledad. Tras el paso de 30 minutos, noté que ni el anciano ni mi compañero habían regresado. Confundido, también un poco preocupado, decidí entrar yo también a la galería para ver lo que estaba pasando. Una vez adentro, caminé con mucho cuidado para no romper ninguna de las piezas de vidrio. Cuando llegué a la primera esquina de la galería, sentí que estaba cerca de encontrar a mi compañero y al anciano. Sin embargo, mis esperanzas se desaparecieron al doblar. Allí no había nadie. Al no encontrar nada, decidí seguir avanzando. Tras acercarme a la segunda esquina, pude escuchar un leve llanto. Ante esto, mi corazón se aceleró. Aún así, traté de calmarme y me acerqué a la fuente de ese sonido. Casi sin darme cuenta, acabé en la parte más lejana de la galería. Allí no había ventanas, por lo cual la oscuridad iba en aumento. Con algo de miedo comencé a caminar por la zona. Al doblar otra, pude ver una silueta. Observé con atención y me di cuenta de que la misma pertenecía a aquel anciano. Él mismo estaba agachado y se mostraba mucho más encorvado de lo que recordaba. Para empeorar las cosas, aquel inquietante sujeto estaba empezando a llorar más fuerte que la primera vez. En un momento gimió algunas palabras que no pude entender. Antes de que pudiera hacer nada, mis ojos captaron un bulto en la oscuridad cercana al anciano. Sin perder ni un solo segundo, me acerqué y encendí mi linterna. Cuando iluminé la zona, mi corazón dio un vuelco. Debajo de la luz se encontraba mi compañero, el cual tenía el rostro congelado por la angustia. Sin embargo, lo que más me choqueó fue ver su espalda. La misma se había roto en un ángulo completamente antinatural. Sus piernas apuntaban en una dirección mientras que su torso lo hacía en otra diferente. Absolutamente horrorizado, comencé a retroceder lentamente. Pero mientras hacía esto, mi pierna se chocó con algo. Al bajar la mirada, pude observar al anciano, el cual me dijo entre lágrimas y una risa enferma: «Lo hice. Hoy rompí algo, pero parece que ahora puedo romper algo más».